considerada como ortopedia infantil. Ya me olvidé, discúlpame, Catherine. O Jacqueline, Catherine o Catherine. Catherine, disculpan que me olvidé. Bueno, entonces, en cuanto a la ortopedia infantil, se presentan los mismos problemas que en el adulto, pero hay un grupo de patologías desde el punto de vista de traumatología que son específicos de los niños, que son, como ya hemos visto anteriormente, los trastornos congénitos, esas cosas que requieren muchas veces tratamiento quirúrgico, ¿no? Eh, como ya la Organización Mundial de la Salud cataloga hasta los niños hasta la edad de 17 años, 11 meses, 29 días, casi 28, todavía sigue en algunos sitios la pelea entre el cirujano traumatológico de niños y el de adultos. Algunos hacen patología traumática, adultos más que todo, otros hacen de niños y otros hacen mixta algunos, ¿no? Depende ya cada uno de la especialidad la subespecialidad que ha seguido. Entonces, en cuanto a esto de la edad de la Organización Mundial de la Salud, todavía existe la discrepancia entre los pediatras que cuando llega un niño, entre comillas, de 14, 15 años, no, este que lo vea el adulto, el cirujano de adulto, el clínico de adulto. No, que el de adulto no, que eso lo ve el niño. El problema es que a los niños hay que hacerle todo el tratamiento con fórmulas, como hemos visto, ¿no? Con fórmulas de cálculo. Y eso es lo que no lo manejan, lo que manejan adultos, y que maneja adulto todo lo hace en función de una persona de 60 kilos. Entonces, hasta en la medicina tiene. Entonces, atender a un niño al que no está acostumbrado, entonces ahí vienen los problemas, ¿no? Porque tienes que estar recordando las fórmulas, las multiplicaciones y tal. ¿Por qué? Por darle una medicación, puedes hacerle un daño si le das más de la medicación o si le das menos también, ¿no? Porque todo exceso y todo escasez produce alteraciones. Entre las alteraciones traumatológicas infantiles, que más que todo entran al campo de la rehabilitación, a la ortopedia, tenemos lo que ya habíamos mencionado la vez pasada, las alteraciones en la columna, la escoliosis. ¿Ya echaron la siesta también? No. ¿Fueron a almorzar? Ya, entonces repetía que estamos haciendo el capítulo ya, la segunda parte de la clase de hoy, relacionada con la traumatología infantil. Esta quedó pendiente cuando hicimos pediatría y le dije que cuando hagamos traumatología, porque la patología es parecida en algunos aspectos, pero las enfermedades congénitas son generalmente tratadas en niños y generalmente son traumatólogos de infantiles, de niños, ¿no? Porque el adulto generalmente trata otro tipo de patologías, generalmente traumatología patologías traumáticas, ¿no? Que tienen que ver con el deporte y todo eso. Entre las patologías de congénitas, que ya las habíamos mencionado, tenemos la escoliosis, las alteraciones en el raquis, patología de la cadera, patología de la rodilla, patología de los pies, ¿no? Todas alteraciones y deformidades torsionales de los miembros. Que eso ya lo estudiamos en el capítulo, pero repásenlo, ténganlo al día. Ellos corrigen deformaciones angulares, anormalidades en la marcha, cojera cuando tienen un miembro más corto que el otro, ¿no? El paciente que tiene miembro más corto que el otro camina así, ¿no? ¿No? Entonces hay que hacerle tratamiento de médico primero con esas plantillas ortopédicas o zapatos ortopédicos, ¿no? Para corregir el defecto y si es que no se corrige con eso, hace tratamiento de. Hay un hospital que se dedica exclusivamente a todo este tipo de patologías, es el Hospital de San Juan de Dios, que está en la carretera central, ¿no? Y que ustedes lo conocen por la maratón, que hacen todos los años, maratón para el Hospital de San Juan, ¿no? Siempre San Juan de Dios, San Juan de Dios, que lo maneja un consorcio religioso de los curas jesuitas, creo. Y esos años se han dedicado a eso y los mejores cirujanos ortopédicos en niños están en ese hospital, porque incluso ellos mismos preparan sus prótesis, ¿no? Porque son las prótesis que han visto, van a ver que son costosas. Entonces ellos mismos preparan con material tipo y de buena calidad, que les sirve para mantener. Ahí fabrican sillas de ruedas, muletas,
y todas esas cosas, ¿no? Entonces, hay también alteraciones musculoesqueléticas, lesiones musculares y lesiones y fracturas, que estas dos cosas son el tema de los traumatólogos de adultos más que todo, ¿no? Que también lo manejan los ortopedistas, ¿no? Porque están relacionados. Y aquí ustedes pueden ver una radiografía de un niño, mucho menor de edad, porque no tiene, aparentemente dicen, uno no tiene hueso en la rodilla. No, lo que pasa es que esta es toda zona cartilaginosa y no sale a la pantalla, sale simplemente como un sombreado, ¿no? De partes blancas. Entonces, en el adulto estas dos áreas están juntas, porque toda la parte cartilaginosa se osifica por las sustancias de calcio, ¿no? Uy, caramba, se regresó. A ver. La ortopedia y la traumatología son dos áreas, ¿no? De la traumatología general. Ambas atienden las mismas zonas del cuerpo, los mismos tejidos. La diferencia radica en el origen del problema, ¿no? El ortopedista infantil generalmente corrige las estructuras congénitas que están más a la mano, mientras que el traumatólogo en general hace correcciones, pero ya en adultos, ¿no? Que generalmente han pasado desapercibidas, pero generalmente la mayoría los deriva, ¿no? Al Hospital San Juan de Dios, porque ahí tienen las especialidades, ¿no? Y el traumatólogo en general se dedica a las fracturas, a las esguinces, a la curación de más que todo de eso y algunas tumoraciones, ¿no? Neoplásicas que a veces tienen que amputar y amputar las cosas que realmente otras especialidades le piden. Por ejemplo, en medicina el paciente diabético termina siendo amputado y generalmente los traumatólogos son los que hacen la amputación, ¿no? Aquí tenemos un caso, ¿no? De, miren, ¿no? Hay alteración en el eje, más marcado en uno que en el otro, entonces son pacientes que a veces caminan defectuosamente y esto va a repercutir en cuanto estén más adultos, van a tener problemas de cadera, ¿no? Porque se ha desgastado más una cadera que otra. Y eso ya lo ve el traumatólogo de adultos, ¿no? Ustedes han escuchado que a veces que le han puesto una prótesis de cadera, le han puesto una prótesis de cabeza de fémur, ¿no? Cuando por artrosis o por fractura. Esas son las cosas que ven los traumatólogos, ¿no? Los, las lesiones más frecuentes de lesiones infantiles en los primeros años de vida son las lesiones congénitas por deformidades. Ya hemos hablado del genus varum, del genus valgus, ¿no? El genus valgus lo representan como un paréntesis. Hay un arqueado hacia externo, como si fuese un paréntesis, ¿no? Y el genus valgus, el arqueado es hacia adentro y dicen que es el signo de la X. Y aquí hablan el signo del paréntesis, ¿no? Lo asemejan con dos paréntesis y el otro semejan como una X. Entonces, estos son niños que caminan con cierta dificultad. Algunos manejan muy bien y hasta juegan fulbito, esas cosas. Algunos, eh, como consecuencia de la polio, tienen un defecto de un miembro inferior más corto que el otro. Y que bien, a veces ya conozco un familiar muy adulto, tiene como 50 años, que tiene secuela de polio, pero el que bien juega fulbito, ¿no? Camina y no se ha, psicológicamente no se ha traumado, ¿no? Porque es negociante por aquí, por allá, para entonces muy activo, pero tiene su problema de que no camina derecho, ¿no? No camina así, no camina así, ¿no? Pero lo tolera, se ha adaptado y vive su vida y no hace problema. Los otros problemas son las alteraciones en la marcha y la displasia de cadera, que ya la hemos visto en su momento oportuno, ¿no? Esta es una alteración, ¿no? De la columna con desviación del nivel de los hombros, que ya lo hemos visto, y también con desviación de la cadera, ¿no? Estos son pacientes que no son quirúrgicos, sino posturales, ¿no? Tienen que ponerle prótesis especiales para que adopte la posición, ¿no? Si está caído, les ponen, como están todavía en desarrollo, ¿no? No sé si ustedes recuerdan en las culturas antiguas, los cabezas largas, ¿no? ¿Qué hacían? Les ponían, ¿no? Unas aros o les ponían unas tablas aquí para que en lugar de crecer lateralmente,
crecían hacia arriba. Esos son los orejones. Se les ponían también cosas pendientes para que crecieran las orejas, ¿no? Y eso era una elite de los orejones, ¿no? Y los otros, los los egipcios, ¿no? Eran cabezas así largas, en algunas que eran los de la nobleza. Por eso que los faraones siempre salían como, ¿no? Como cabeza larga, porque era una distinción racial. Entonces, ¿cómo lo hacían? Desde chiquitos lo entablaban, le ponían limitación, entonces el hueso en lugar de crecer así, crecía hacia arriba, ¿no? Entonces, igualito pasaba con los orejones. Entonces, estos son, si se detectan a tiempo, son fáciles de corregir sin mucho traumatismo para los pacientes, ¿no? Esto ya es un recordaris, ¿no? Del pie cabo, pie plano, ¿no? Que es los problemas que... El pie plano también se detecta al nacer, ¿no? Ahí estamos, ¿ves? En Tailandia, la jirafa, ¿no? Claro, entonces, claro, no, no estiran eso, sino bajan el tórax, entonces va creciendo el músculo, se va estirando, ¿no? Ah, probablemente, porque ahí, mira, ve, no puede ni agacharte, ni hacer nada, está como un robot. Pero bueno, esas hacen la... Claro. Y aquí están, mira, ve, ahí está lo que... ¿no? La subcultura de ellas es natural. ¿No? Y no es solamente una, sino miren todas casi, mira, una más que otra. Aquí está, ¿dónde está? Uy, se perdió. Acá está. Pero es como que progresivo, ¿no? Van aumentando. Claro, por eso desde chiquito lo van haciendo, pues, ¿no? Entonces va creciendo estirado. Es como te decía, aquí también, no sé qué cultura nuestra, sí, en una cultura de esas tenían la élite, se caracterizaba porque tenía alguna, ¿no? Claro, el cráneo más longitudinal, que será la nobleza, creo. Aquí estamos viendo, ¿no? Una separación, esto viene a ser una eh, luxación de la cadera, aunque se sale el hueso, ¿no? El acetábulo. Esto también es corregible en niños. La displasia de cadera, ahí están las alteraciones angulares en X o en paréntesis que le decía, las esguinces. En algunos de los casos se asocia a dolores parte del cuerpo afectada, porque se va desgastando una zona más que otra. Aquí tenemos un caso, ¿no? De displasia de cadera, ¿no? Donde es detectada a tiempo y es corregida como ya lo vimos antes. Todo este es el campo de la ortopedia infantil, ¿no? Los tratamientos son con ortesis o aparatos, estas cosas se llaman ortesis en general, ¿no? Que pueden ser longitudinales, pueden ser pequeñas, y así una serie de malformaciones. Ustedes recuerdan que cuando les hablé sobre la displasia de cadera, porque en la India muy pocos salen con displasia o evolucionan con displasia, porque la hindú carga a sus hijos aquí, una piernecita adelante y otra atrás, los carga así. Entonces ellos, si ya tienen displasia, se van mejorando. Es el tratamiento natural para ellos. No porque ellos tengan displasia, no, sino porque es su costumbre. Entonces, acá también cuando no tienen los medios suficientes o tienen ligera displasia, se le dice a la mamá, cárguelo como los hindú, ¿no? Póngalo así y tengan los caminos. Generalmente nosotros nos criamos a las criaturas hacia adelante con esos aparatitos aortésicos suspensorios o la mayoría en provincia los usa en la parte posterior, ¿no? Los carga en su mocha, en su manta y que bien los pasea, ¿no? Esa es la diversidad etnorracial, digamos, ¿no? Ahí está, ¿no? El valgo, ¿no? El signo de la X es hacia adentro, mientras que el varo es hacia, ¿no? Mírenme, en paréntesis. Aquí está, ¿no? El pie normal, el pie varu, el pie valgo, ¿no? Miren que también hay trastornos en la planta del pie. Oye, el pie plano también va a producir menos estabilidad que que el pie normal.
porque esta excavación que hay acá, ¿no? Que es parte de cava, nos permite afirmarnos más hacia el suelo, nos permite más estabilidad. Pero la persona que tiene pie plano tiende a caerse fácilmente, porque no tiene ese mecanismo físico de absorción, ¿no? Del ambiente que se queda pegado al pie, ¿no? Entonces te da más firmeza. Todos los que tenemos pie, los que tienen pie plano, sí sufren de pero se pueden tratar porque hay una especie de plantillas, prótesis, ejercicios como rodillos que se pueden mejorar, ¿no? Y si lo detectan a tiempo, mucho mejor. Esta es una variedad que también ya ustedes la vieron, el famoso pie varo, pie sambo, ¿no? Pie equino varo, ¿no? Miren, ¿no? Aquí está casi normal, pero aquí tiene el problema. Esta gente que camina así, ¿no? Entonces hay que enderezarle el pie para que camine. Y este también va a tener, pero ya es un adulto, no un adulto, sino un niño más grande, ¿no? Que bueno, ha mejorado, pero ese niño va a tener problemas al caminar, no va a poder aprender a caminar, que va a estar cayendo a cada rato. Entonces, se puede corregir en esa etapa, porque miren, está en la etapa del pañal todavía, ¿no? Debe tener 6 8 meses. Otro campo de la traumatología infantil es la de los verdaderos traumatismos, ¿no? Adquiridos. Hemos visto en la parte congénita, que era un recordaris de lo que hicimos en su debida oportunidad, y la mayor cantidad de lesiones son lesiones deportivas en niños y adolescentes, ¿no? Tanto en hombrecitos como en mujeres, porque ahora la mujer también juega fútbol, la mujer juega vóley, juega básquet, ¿no? Entonces pueden producirse lesiones de esa naturaleza deportiva, ¿no? Son causadas en el sistema durante la actividad física mientras se practica algún deporte. Algunos pueden ser desgarre muscular, pueden ser fracturas, puede ser laceración de ligamentos, ¿no? Puede haber esguince, puede haber luxación y puede haber fracturas en niños ya más adultos, ¿no? Las más comunes dicen que son entre niños y adolescentes, son las esguince de tobillo, rodilla y la fractura de muñeca, ¿no? El deportista generalmente va a sufrir de rodilla, ¿no? Y también de mano. No todos los deportistas, porque para el básquet también tienen que estar dribblando. Para vóley tienen que estar y a veces se tiran, ¿no? Y a veces ahí se caen, se producen fracturas. Y en el niño más juega con los miembros inferiores, ¿no? Las piernas, entonces más sufre de meniscos el niño, el hombre que la mujer. Las lesiones infantiles traumáticas pueden ir desde una simple desgarro hasta una ruptura ósea que se llama la fractura, ¿no? Y un desgarro se produce cuando un movimiento es forzado por un alargamiento excesivo de la fibra, ¿no? Los movimientos bruscos, el ir caminando y meter el pie en un buzón, en un esto, te produce una alteración y te puede producir hasta fractura. Cuando se rompe un tendón, por ejemplo el tendón de Aquiles, el paciente no puede caminar bien, porque normalmente nosotros hacemos este movimiento, caminamos, ¿no? Porque el tendón de Aquiles nos permite. Pero cuando no hay el tendón de Aquiles, tú levantas el pie y no puedes hacer esto. No tienes que estar levantando, caminando, ¿no? Levantando y caminando. Entonces son pacientes que tienen que ser operados. Les colocan, le corrigen el defecto. Si ha nacido con algún defecto en talón de Aquiles, le ponen un tratamiento a base de algunas fibras, ¿no? Para reemplazar. Las lesiones óseas, cuando se lesionan, pueden presentar desde una fisura, es decir, de una rajadura, hasta una fractura incompleta o fractura completa, ¿no? La fisura es una rajadura que decimos, ¿no? Cuando una madera se raja, una taza se raja, no se rompe completa, está a medio romperse, ¿no? Una de las causas de que los niños a veces se fracturen es por esto, que siempre en todas las patologías aparece la obesidad, ¿no? ¿Por qué? Porque biológicamente, genéticamente, el peso está en función de la talla. Si uno mide 1,50, le quito el 1, el peso correcto o adecuado es 50, más o menos 5, ¿no? Si nosotros medimos unos 60, unos 62, unos 65, le quitamos el 1, nuestro peso ideal es 65, 66, ¿no? 5 más, 5 menos. Pero muchos
medimos unos 60, unos 62, unos 64 y pesamos 70, pesamos 80. En un niño, imagínense a este niño que se ponga a hacer deporte, ¿no? No va a poder en primer lugar porque no tiene las condiciones y la caída de esto le va a producir fractura, porque tiene más masa de grasa que músculo. El músculo está ahí algo hipoatrofiado, porque como no hace mucho ejercicio, por eso que dicen, ¿no? Los niños a veces fracturan más por el resultado de una serie de factores. Tienen más masa ósea, reducido al índice de masa corporal, los huesos están sujetos a mayor estrés por el peso corporal y de la vida, reducida masa muscular, ¿ves? ¿No? Y esto debido a, como no hace ejercicio, solamente se ejercita los músculos maxilares de tanto masticar, de tanto comer o de asimilar. O a veces son niños por alteraciones hormonales, ¿no? Hay personas que son gordas por hormonas, por sustancias hormonales y no porque deje de comer, hacen dieta, todo, nada. Los tipos de fractura pueden ser fractura cerrada, ¿no? Como este caso, o fractura abierta, como vamos a ver a continuación, ¿no? Fisura es cuando se rompe, pero no en su totalidad. En caso de una fractura puede ser completa, no desplazada o desplazada, o fractura expuesta. En los niños hay la particularidad que se presenta este tipo de fractura, que lo vemos acá, fractura en tallo verde, ¿no? ¿Qué significa? Que el hueso no se ha roto, sino se ha distendido, se ha doblado. Yo agarro una rama seca de un árbol, claro, una rama delgada, pues no voy a agarrar un tronco y me rompo la pierna yo, ¿no? Hago esto y la rama se rompe cuando está bien seca, ¿no? ¡Pac! Se rompe. Pero cuando es el tallo verde, se agarren una planta verde y quiebren así, no la pueden. Tendrían que agarrar cuchillo para cortar, ¿no? Por más que lo único que pueden hacer es torcerla. Eso es lo que pasa con el niño. Como todavía tiene el hueso es cartilaginoso, no se rompe, sino se tuerce, de acuerdo a la función. Y forma este tipo de fractura. Este es un niño, miren, ¿eh? Y esta es una fractura de tallo verde. En el adulto ya sería una fractura completa, pero en el niño se produce, y si ustedes agarran un tenedor y lo invierten, esa es la imagen que le llaman imagen en tenedor, ¿no? Ustedes el tenedor tiene el curvo hacia acá, ¿no? Ustedes agarran el tenedor así. Si lo ponen así, va a tener la curva, miren. El tenedor en la parte de los dientes y acá el mango. Pues se le llama el signo de tallo verde o, ¿no? Fracturas en rama verde, le llamo tallo verde, o fracturas en botón. Esto hay que reducirlo, pero se pone inmovilización con férula de yeso y solucionar el problema. El de acá me parece que ya es quirúrgico porque el hueso se ha salido. Acá no solamente hay una fractura, sino una luxación, una luxofractura que ya es quirúrgica, ¿no? Ahí da la clasificación de fracturas, la incompleta, que es una fisura, que simplemente con un aparato de yeso se inmovilice. Y esta fractura, en una de las variedades que es oblicua, estas son quirúrgicas, porque por más que uno la enyese no pega, se queda siempre abierto y nunca va a ser, nunca se va a formar callo. Y esta es la fractura en tallo verde. No se ha roto el hueso, sino que se ha torcido. Esta es la famosa, ¿no? Fractura en tallo verde. Las fracturas pueden ser por su posición oblicua, con minuta, espiral, compuestas o abiertas, todas las que están abiertas al exterior, que estas ya les he dicho que los traumatólogos generalmente le hacen tratamiento primero de desinfectarlo por un tiempo de 6-7 días y después recién operan, ¿no? Porque para evitar las complicaciones. Y aquí tenemos la fisura transversa, y esta es una fractura completa transversa, esta es lineal, pero no es tan desplazada. Acá tenemos una fractura oblicua, ¿no? Que no está desplazada. En la anterior hemos visto oblicua, pero algo desplazada. Aquí tenemos, ahí está, la oblicua separada. Estas son quirúrgicas netas. Estas, generalmente, como tienden a desplazarse, generalmente se le pone una plaquita con 2 o 3 tornillos o le pone un alambre especial
para que no se desplace. De esta forma el hueso se consolida, ¿no? Y si es en niños, es más fácil de osificar, ¿no? Este es otro tipo de fractura oblicua. Esta es una fractura en espiral que se presenta por torsión, ¿no? Haces esto y como si tuvieses esto. Y esta fractura conminuta quiere decir con fragmentos. Generalmente este es quirúrgico y se acomodan los fragmentos para que se forme el callo óseo. En lugar de estar dispersos, generalmente se une y se pone una plaquita acá y otra plaquita acá para que no se muevan. Entonces, después de un tiempo, se forman el callo óseo. ¿Cómo? Las que tardan más sí, estas. Estas no, porque bueno, esta también, ¿no? Pero menos, esta no. Esta es la que más se demora, porque tiene que estar con ese aparato metálico, a veces 3, 4 meses, y después tienen que sacártelo, ¿no? A lo que estas en un mes ya está formando el callo óseo. Por eso se les pone el aparato y eso por 3 a 4 semanas. Y a la cuarta, quinta semana se le quita, ¿no? ¿Cuáles son las fracturas más comunes en los niños, ¿no? La de clavícula y de húmero en menores de 5 años, y la de huesos de la mano y radio en niños mayorcitos, que ya hacen deporte, juegan, se caen, se empujan, todas esas cosas, ¿no? ¿Cuál es la causa de mayor frecuencia de fractura en niños? Son las caídas y los accidentes deportivos o también accidentes de tráfico, ¿no? Los niños cruzan la vereda, cruzan la pista, y viene una moto, ahora una bicicleta, o a veces lo atropella el carro, ¿no? Son las caídas de accidentes de tráfico deportivo. La incidencia es mayor en los niños que en las niñas, porque el niño hace más deporte que la mujer, aunque ahora la mujer también hace hasta deportes de adrenalina, que le llaman, ¿no? Eso de estar trepándose en los cerros, en las montañas, ¿no? En canotaje y todas esas cosas, ¿no? Pero generalmente es el hombre el que más sufre ese tipo de fracturas, ¿no? Accidentes. Las lesiones pueden ser agudas o crónicas. Las agudas son las que suceden en el momento mismo del accidente, se les trata y mejoran y se solucionan. Pero si a veces pasan más de un mes, 2 meses, 3 meses y no se soluciona, en este caso no hay una fractura que ha consolidado, entonces ya se vuelve una lesión crónica. Entonces ya hay que hacer un tratamiento especial dándole un poco más de vitamina C, de calcio, más de vitamina, ¿no? Vitamina D para que asimile mejor el calcio y que el calcio se deposite en los huesos, ¿no? Por ejemplo, una persona de edad que tenga un tipo de estas fracturas, sus huesos están descalcificados, especialmente la mujer cuando pasa la menopausia, ya no asimila el calcio, entonces tiene que ser sometido a tratamientos complicados, ¿no? En niños y adolescentes las lesiones varían de acuerdo al rango, pero el esguince de tobillo, de rodilla y la fractura de muñeca son las más frecuentes. ¿Por qué? Porque son las de más movimiento, ¿no? El tobillo, la rodilla, ¿no? Y la fractura de muñeca. Son las más en movimiento que están expuestas a, te caes y uno instintivamente pone la mano así y se fractura, ¿no? Porque a veces por la contención física del hueso, ¿no? El tratamiento de todas las lesiones traumáticas deportivas se curan o se tratan con la neumotécnica de RICE, ¿no? RICE de reposo. Todas las personas están enyesadas, tienen que estar en reposo, no deben caminar. Algunas son operadas y el primer mes o las 2 primeras semanas se les impide caminar. Después ya se le pone a la bota, se le pone un taco de jeve, usa ¿cómo se llama? Sus muletas, y después ya deja la muleta, le quitan el taco y ya empieza a caminar. Pero en el momento que se produce descanso, en el momento que se produce el accidente, hielo, ¿no? Para que hielo disminuya el proceso inflamatorio y mantenerlo que en la articulación no se mueva. Y se hace la compresión. Se hace con vendas elásticas o con
aparatos de yeso, ¿no? Y cuando generalmente se pone yeso, lo incómodo del yeso es que tienes que ponerlo más alto de la articulación. No lo puedes poner el yeso acá, tienes que ponerlo acá más o menos, ¿no? Y eso te incomoda porque te pica y eso tiene que estar 3, 4 semanas. A veces la gente se mete palitos de TG porque le pica. No es que la piel está segregando su sudor y todas esas cosas, la grasa, entonces eso te pica, te molesta. Entonces complica, ¿no? Entonces, y la posición en tren del embú, ¿no? Poniendo la pierna en alto para que disminuya el proceso inflamatorio. Siempre, antes que uno haga deporte, no solamente los niños, sino también los adultos, hay un pequeño calentamiento que se hace, ¿no? Ustedes han visto que los jugadores de fútbol, los voleibolistas, los basquetbolistas, antes del partido están ahí en la cancha tirando la bola, pateando, haciendo uno estirado en la grasa, moviéndose la pierna, ¿no? Para hacer sus ejercicios. Y o en los niños estiramientos, ¿no? Estiramientos antes de jugar y todas esas cosas, ¿no? Aquí representan, ¿no?, un grupo de niñas que están haciendo su estiramiento sobre una alfombra, algo, ¿no? ¿Qué medidas se pueden tomar para que cuando hay una fractura se restablezca más rápido? Una buena alimentación, ¿no? Especialmente con sobredosis de calcio, no tampoco mucho, ¿no? Que aumente las calorías, aumenta la ingesta de proteína, tomar suplementos de calcio y lisina, ¿no?, que es otro elemento que interviene en la formación de los huesos, ¿no? La lisina. Aumentar los antioxidantes porque también cuando hay un compromiso óseo, también hay un compromiso ligamentoso periférico, ¿no? Porque al romperse, algunas fibras musculares se pueden romper, se pueden desgarrar y se inflama toda la zona, porque no solamente se inflama el hueso, sino la parte blanda que se llama, ¿no? Y obtener sustancias y minerales, ya sean naturales o preparadas, ¿no? Concentradas. Las otras patologías que trata el traumatólogo generalmente adulto son las esguinces, las luxaciones y las fracturas. Estas son lesiones traumáticas de tipo deportivo, de tipo accidental, ¿no? Las otras anteriores en los niños son congénitas. Vamos a ver cuál es la diferencia en cada una de ellas, ¿no? Diferencia entre esguinces, luxaciones y fracturas. Todas están relacionadas, pero cada uno tiene su efecto físico y síntomas, ¿no? El esguince es el estiramiento o desgarro de los ligamentos o de los músculos. Generalmente en las grandes articulaciones los músculos terminan en ligamentos o tendones, que también le llaman, ¿no? En otros sitios los músculos se insertan directamente a la superficie ósea, pero en el caso de las grandes articulaciones todos terminan en tendones para poder soportar el movimiento que hacemos durante toda la vida, ¿no? Cuando esos se estiran demasiado pueden llegar a romperse, ¿no? Un esguince puede ser simple, cuando se inflama, se estira, se desgarra, que cuando se inmoviliza mejora, pero a veces también puede haber una ruptura de ligamento, como vamos a ver. Han visto los deportistas, se rompió el ligamento cruzado, se rompió el ligamento de Aquiles, que es el tendón, 6 meses de inmovilización, ¿no?, para que puedan cicatrizar bien todas esas cosas, ¿no? ¿Qué es una luxación o dislocación? Milagro que están con el volumen bajo, porque el año pasado, hasta los sábados que hacían actividades y no dejaban de estar claro. La luxación, también llamada dislocación, ¿no? Me disloqué el brazo, me disloqué el tobillo. ¿Qué significa? Es la separación de un hueso de su articulación, ¿no? Las articulaciones siempre hay una parte ósea, que es circulatoria como esférica, y una parte ósea que es excavada, para que embone las articulaciones, ¿no? Entonces, cuando se separa esto, se habla de luxación. Y aquí estamos viendo. Una luxación se ha salido, ¿no? Entonces hay que ponerlo en su sitio. Inmovilizarlo para que el ligamento eh, que refuerza esto se restablezca. Porque este es generalmente por debilidad de los tendones, de los músculos. Esta es dislocación o luxación. Puede haber luxofractura, puede haber separación y fractura cuando hay un traumatismo. Una de las formas como se produce la dislocación es cuando dos personas se están trompeando y una de ellas
tira el puño y el otro se esquiva y se va en vano, como dice, ¿no? Ahí se sale con articulación. Si tiene debilidad de los tendones, se sale el brazo. Entonces, ay, con el brazo, hay que poner en su sitio, ¿no? La fractura es cuando ya es ruptura de un hueso. Hoy hemos visto los tipos de fracturas que pueden haber. No todas son rupturas. Y la fisura sí es una ruptura, pero parcial también, ¿no? Entonces, esa es la diferencia en los procesos. En la esguince hay un proceso inflamatorio, miren cómo está acá. Aquí no hay mucha inflamación, sino hay una separación que si es corregida a tiempo pasa, pero es bien dolorosa, ¿no? Hay algunos que se luxan la mandíbula, el cóndilo, se sale y no pueden comer ni masticar, hay que ponerlo en su sitio, ¿no? Hay que hacer una maniobra, hay que saberlo hacer también, porque si no puedes fracturarlo, ¿no? O puedes lesionar el nervio y te quedas con la boca perfecta. Aparte de que tienes que darle en la primera o en la segunda, porque los dedos los pones acá y el paciente te puede morder, pues, ¿no? En el momento hay que saber si agarras las dos maniobras así con los dedos, se baja y se encaja, ¿no? Para que el cóndilo que está acá se ha salido. Entonces tú tienes que bajarlo y meterlo. El tratamiento. Lo mismo en el hombro también, ¿no? En el hombro a veces lo sientan en una silla así, ¿no? Y le ponen acá, ¿no? Uno se está bien sentado, agarra la silla y el otro, ya una, dos, y tres, pum, ya está. Ese es el tratamiento. Pero a veces también hay que saberlo hacer, porque la maniobra que tiene que hacer, porque tienes que jalar, bajar y meter, ¿no? Bueno. ¿Ah? Claro, por eso te produce dolor, por eso que la luxación de hombro hay que tratarla lo más pronto posible, porque no puedes quedarte con parálisis. Si lo dejas pasar 2 o 3 días, que lo dudo que te aguante alguien que 2 o 3 días con el dolor aquí y que se te adormezca todo el brazo, porque pues, comprimes el peso braquial, comprimes todo el paquete vasculo nervioso, entonces puedes hasta perder ese miembro, ¿no? Pues son tratamientos que es lo mismo que el de acá, y no puedes comer, ¿no? No puedes comer, entonces estás con la botica. No te escucho, ¿eh? ¿Ah? ¿Qué tiene? Sí, tiene su nombre. Es una maniobra que muchas veces en pacientes que se les sale por primera vez ya no se le vuelve a salir. Y si se cuida, puede quedar así. Pero cuando ya 2 o 3 veces se les luxa, ¿no? Hay pacientes que hacen cualquier movimiento, se les luxa. Entonces ahí sí hay que operarlos y reforzar los ligamentos para que ya no se vuelva a luxar. El boxeador casi nunca se luxa el hombro. ¿Por qué? Porque está continuamente haciendo ejercicio, entonces los músculos y los ligamentos están pues bien fuertes, reforzando, ¿no? ¿Qué es un esguince? ¿No? Ya hemos dicho que es la torsión o distensión de una articulación que produce compromiso de los ligamentos. Ahí tenemos, ¿no? Miren, ¿no? A veces se rompen los ligamentos, a veces no se rompen, pero siempre hay un proceso inflamatorio y cuando hay ruptura, el tratamiento es más largo, que a veces necesita tratamiento quirúrgico. Pero en la esguince, sin compromiso de ligamentos, hay edema, hay equimosis, porque se produce una ruptura de vasos arteriales o venosos y se edematiza, miren, ¿ves? Y aquí ven las zonas medias moraditas y hay un poco de edema acá, miren, ¿ves? No solamente es acá, sino acá también. Y si nosotros queremos comprobar si es edema o no, ponemos el dedo, apretamos y si la fovea es lo difícil, la depresión, permanece más tiempo, significa que sí es edema. Pero si es una fovea temporal de un par de segundos, no es por proceso edematoso, ¿no? Y eso es cuando pacientes renales empiezan a hacer retención. El signo de la fovea es muy esencial para saber si está reteniendo líquidos, ¿no? Hay 3 clases de esguince, ¿no? De primer, segundo y tercer grado. La de primer grado es la que hay distensión de los ligamentos, pero no se rompen. Este es el caso ligamento normal. Aquí de grado 1 se distiende, pero no se rompe. En el grado 2 hay ruptura parcial. Y en el grado 3 hay ruptura
completa. Estos generalmente son quirúrgicos. Este puede ser quirúrgico si es que no se recupera a tiempo, pero el de tercer grado siempre es quirúrgico. Por eso a los futbolistas los operan pues, de los ligamentos, uno para que se restablezca más y otro para que ya no se retire antes de tiempo, pues, ¿no? Porque si no, se tendría que retirar del fútbol, ¿no? Los más comunes, frecuentes de esguinces es en el tobillo, ¿no? La muñeca, la rodilla y también en el dedo pulgar, ¿no? En el dedo pulgar, especialmente porque a veces cargas peso o la persona que se dedica a lavar pero con una escobilla, ¿no? Puede también hacer un edema. Por eso hay un signo que vamos a ver en la próxima clase, el signo de la lavandera, que es una complicación del tendón del dedo pulgar. Ahora no, ahora todos usan lavadora, así que no, todo lo meten en la lavadora. Ya la persona no lava, sino en la lavadora. La mujer, las personas hacen, meten la ropa, que a veces ni lo revisan los bolsillos, queda plata, queda billete, queda otras cosas, y colgar. Ese es todo, ya lo hace la máquina todo, ¿no? Hasta la máquina le quitan, pues hay unos suavizantes, creo, ¿no? Le quita el mal olor, le quita el olor a jabón, le quita el olor a todo, ¿no? Estos son los esguinces más frecuentes, ¿no? Que hay ruptura de ligamentos. El dolor es un dolor muscular, dolor rigidez y edema. Son zonas de quimo, se están viendo, ¿no? Los hematomas. También puede haber esguince del dedo gordo del pie. Por ejemplo, la bailarina de ballet, ¿no? Que se paren los dedos. Si tiene una mala maniobra, que puede torcer el dedo, ¿no? Y producir un esguince. La mayoría son lesiones de poca importancia, aunque existe que no sé, algunas se pueden agravar, ¿no? El diagnóstico generalmente es clínico, ¿no? Doctor, estaba caminando, metí el pie en un hueco, me torcí, iba con los tacos a una reunión de fiesta, no me fijé bien, pisé un desnivel y me torcí el pie. El diagnóstico es sencillo, pero los síntomas. Al palpar vas a encontrar zonas inflamatorias y limitación de la movilidad articular, porque generalmente el paciente llega al día siguiente. En el momento que se tuerce no le da importancia, se pone hielo en su casa, pero al día siguiente está que no puede ni caminar, ¿no? Y lo constatamos con la radiografía. Siempre hay que sacar una radiografía, porque muchas veces por no sacar la radiografía puede haber una mínima fractura. He conocido casos judiciales de que por no detectar la fractura han enjuiciado al médico porque no la detectó o no le pidió radiografía porque dijo, no, es un esguince, no necesita radiografía. Siempre, siempre desde el punto de vista médico legal, porque pueden haber pequeñas fisuras y conozco de un caso que hasta ahora está en juicio porque la señora achaca todos sus otros males a raíz de que no le detectaron una pequeña fracturita. Y el juez le ha aceptado la demanda. Y ustedes saben que acá los juicios duran una eternidad y a las finales no se sabe cómo es. Entonces, ¿ah? Claro, lo inmoviliza, lo tratas y después lo mandas que se saque una radiografía, ¿no? A otro sitio, que ya tú salvas tu responsabilidad y pones en la historia, se le recomendó sacar radiografía. Puedes referirlo, depende con qué, si en tu zona hay que tienen rayos X o un hospital de la zona. Sí, lo puedes referir. No, le das el tratamiento. Lo inmovilizas, si quieres le pones una venda, ¿no? O una férula de yeso y lo refieres a una otra sede y pones descartar fractura. Con eso tú ya te salvas, porque tú mandaste. Y el médico que te va a decir, ¿por qué no me mandaste la radiografía? O las autoridades te van a decir, si usted tenía a 2 horas una fuente referencial que podían tomarle la radiografía. Ya, tú le das, si no quieres ponerle yeso, no le puedes, porque cuando está muy edematoso tampoco es conveniente poner yeso. Tienes que ponerle férula. Férula es la mitad del yeso, ¿no? O si le pones un yeso, le pones un yeso abierto, ¿no? Para que no, si se edematiza más, va a ser un síndrome compartimental y puede necrosarse la pierna, la zona, y tienes que amputarla. Ahí los problemas legales son peores. Entonces, tú, mira, no tengo acá rayos X, le voy a poner una venda, le voy a poner una férula, si no tiene yeso, si tiene yeso le pones una férula, ¿no? Si no lo vendas con venda,
lo mandas y le pones en la historia. Para descartar fracturas se refiere el paciente. Si él va o no va, ya eso es su problema. No es culpa, tú no lo tienes que llevar, tú simplemente lo derivas. No, no puedes, ni debes tampoco. No, no puedes por un esguince, no puedes, salvo que sea una fractura expuesta, que tengas que ayudarlo a trasladar, bueno, ahí sí, ¿no? Siempre cuidándose las espaldas. Siempre traten a poner en la historia. El paciente no quiso ir, el paciente no vino a su control. De esta más forma, tú, cuando hay un reclamo, pues yo lo cité, no vino. Eso fue. En algunos casos la ecografía articular, ¿no? Pero más que todo, si es que uno está sospechando de una fractura y no sale bien en la radiografía, tú puedes hacer una resonancia. No tomografía, porque la tomografía tampoco te va a revelar. Haces una resonancia. Miren qué bonito sale una resonancia, como si fuese una foto anatómica, exacto. Y ahí sí te sale por ejemplo, acá hay una fracturita, mira, ¿no? Aquí, miren, una pequeña fracturita, ¿no? Que te pasa desapercibido en la radiografía simple. Y el tratamiento va a ser igual, ¿no? Lo vas a tener que inmovilizar y punto, nada más. El tratamiento es igual. Pero la parte legal, la gente se puede aprovechar y a veces por viveza, por sacar plata, te mete juicio, o si es esos dirigentes que todo lo ven juicio, te hacen juicio, ¿no? Y muchas veces en el serum, el médico que va como serumista es el jefe del establecimiento. A veces son un establecimiento que tiene una técnica, a veces no tienen enfermera o tienen un obstetra, ¿no? Y algunos no tienen obstetra porque está de vacaciones o se murió, renunció y se fue. Estas son las causas más frecuentes del esguince, ¿no? El deporte o pisar en algún sitio. Y las damas, aunque ahora ya no usan muchos tacones, ¿no? Muchos taco aguja. Pero de todos modos, cuando se van a una reunión, aunque a veces van con traje largo y abajo están con zapatillas para que no se vea, para que puedan bailar sin querer, porque antes iban con sus zapatitos de taco bajo que le llamaban, una bolsita ahí a la hora que estaban terminando de bailar se quitaban el zapato de taco, o bailaban sin zapato, pues, ¿no? Pero esta es una de las causas que era más frecuente antes, por el uso de este tipo de tacos, ¿no? Y muchos no usan ese taco permanentemente y lo usan de vez en cuando y cuando lo usan pues no dominan bien el caminar con eso y ahí se producen los esguinces, ¿no? ¿Se puede prevenir? Sí, se puede prevenir, ¿no? No existe un método infalible, pero algunos aconsejan usar calzado protector, ¿no? Por ejemplo, personas, bueno, ahora con las zapatillas sean limpias, pero algunos tipos, zapatos tipo botines, ¿no? El botín es como si fuese un aparatito de ellos, que te mejora. Entonces, cuando tú te tuerces, el botín te aguanta, ¿no? Entonces te mejora, ¿no? O sea, evitar tacones altos, ¿no? Hay gente que son bajitas y le ponen taco 12, taco 13, ¿no? Y crecen, ¿cuánto? 10 centímetros, ¿no? Hacer estiramientos. Siempre hay que estirar antes de hacer ejercicios, ¿no? Si yo voy a correr en una competencia, tengo que calentar. Los jugadores de fútbol, los de vóley, la de básquet, todos calientan, ¿no? Y hasta los maratonistas, mira, este es un maratonista, ¿sí?, que está haciendo su calentamiento porque puede producirse un estiramiento, ¿no? No practicar actividades o deportes por las cuales no está entrenado. Hay gente que se va a jugar fútbol una vez al mes, ¿no? Y bueno, no tiene sus músculos muy reforzados, su ligamento, y se lesiona, porque no hace deporte. Si hiciese toda la semana, bueno, los músculos están desarrollados un poco más, pero músculo, o perdón, órgano que no funciona, se atrofia. Eso ténganlo siempre por mente. Y si no haces mucho deporte, simplemente ahora con la mayoría de trabajo estás sentado, vas a tu casa con la computadora, con el celular, ¿no? Entonces no practicas deporte o actividades para las cuales no se has entrenado. Y el tratamiento es como en todo caso, ¿no? Reposo, aplicar hielo, nunca poner el hielo directo, ¿no? Simple sobre un paño, una toalla o un pañuelo grueso, ¿no? Porque el hielo te puede quemar, el hielo quema. Entonces ya tienes una inflamación por la esguince, por el esguince, más el hielo te va a quemar y te puede producir una úlcera, ¿no?
Vendaje compresivo, que puede ser vendaje con venda simplemente, con férula o con aparato de yeso. Actualmente hay unos aparatitos que simulan un zapato que son inflables, ¿no? Y les ponen, para no poner yeso, porque hay el yeso común y corriente que es bien duro y que hay yeso acrílico que es bien livianito, pero es bien duro, para sacarlo hay que cortarlo con máquina, ¿no? Ahora han salido unos yesos que tú los puedes ponértelo y lo puedes quitar, ¿no? Sí, el otro día he visto, me llamó la atención, no conocía ese tipo de yesos, conocía de los acrílicos, sí, conocía de las prótesis que se hacen, pero he visto un hielo que ha salido, un yeso que ha salido de un material que tú lo puedes sacar y ponértelo, ¿no? Pero eso no es aconsejable porque si tienes una fractura no es conveniente. Para luxaciones sí, porque te puedes bañar y toda esa cosa, porque la incomodidad es que cuando te ponen el yeso son 3 semanas mínimo y te pica la piel porque la piel sigue sudando, la piel sigue creciendo los folículos pilosos, la grasa, entonces todo eso te molesta y la gente se mete los palitos de tejer para rascarse o a veces se los corta antes de tiempo, entonces todas esas cosas. Entonces he visto para evitar esas cosas están haciendo un nuevo tipo de yeso y los primeros días poner en posición de tren del embudo, ¿no? En caso de tobillo es bastante habitual por encima. Siempre. Después tomar sus antiinflamatorios, ¿no? Y fisioterapia, eso es lo fundamental. Fisioterapia que te lo pueden hacer con ultrasonido, te lo hacen con este, radiaciones magnéticas y todas esas cosas. Bueno, hasta ahí hoy día ya después hablaremos en otra oportunidad de las lesiones de los ligamentos, ¿no? Correspondientes.